Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a empezar la clase, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver partes de Arduino y vamos a ver un video y también les voy a mostrar la presentación y vamos a ver también una simulación con el programa Tinkercad. El enlace del Tinkercad y el enlace del editor del Arduino están dentro de la plataforma, entonces ahí tienen acceso. Bueno, antes de empezar les voy a mostrar un video, entonces vamos a empezar la clase con este video. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a ver las diferentes partes y funciones de una placa Arduino Uno. Algo que ya tenemos bien en claro y para empezar es el microcontrolador. En este caso el que ya conocemos, el Atmega 328. Si vamos por cercanía vamos a divisar aquí un pequeño cristal. Este cristal entrega una frecuencia, o mejor dicho, una señal que está a una frecuencia de 16 millones de ciclos por segundo. Esta señal es la que tomará el reloj, ¿se acuerdan? El reloj base del microcontrolador como referencia. Este pulsador lo que hace es resetear o reiniciar el funcionamiento del microcontrolador, o sea que hace que arranque de cero el programa que hemos cargado. Algo similar pasaría si desenchufamos y volvemos a enchufar la placa Arduino. Un poco más arriba tenemos un LED que simplemente tiene la función de avisarnos cuando la placa está encendida. Por esta línea y por aquí abajo tenemos lo que se conoce como headers o conectores y en definitiva cada uno de estos pines hembras están conectados eléctricamente a cada uno de los pines del microcontrolador. En definitiva, yo voy a tener acceso a cada puerto del microcontrolador mediante estos conectores. Esta forma especial en la que están dispuestos me va a permitir conectar desde arriba o ir enchufando en una especie de apilamiento distintas placas o shells, que también se los conoce con ese nombre, que le agregan funcionalidades adicionales a la placa Arduino. Estos que tenemos por aquí no son más que capacitores de filtrado. Y acá nos encontramos algo muy importante. Esta es la interfase USB serial de nuestra placa Arduino. ¿Qué quiere decir? A la placa Arduino la conectamos a nuestro ordenador mediante una interfase serial USB. Y este pequeño integrado, este circuito integrado, hace de traductor entre la norma USB y una serial TTL. En definitiva voy a poder, gracias a esta interfase, poder grabar mi programa en el microcontrolador, pero también me va a permitir sacar datos y verlos en la pantalla. Para ser más específicos, este integrado está conectado al único puerto serial que posee el Arduino Uno, que son estos dos pines de acá. Sigamos, acá hay algo importante también, un pequeño fusible SMD, o de montaje superficial. Este fusible nos va a proteger en caso de que por error, ojalá no suceda, tengamos un cortocircuito en la placa. Si esto sucede, de inmediato se abriría y evitaría problemas mayores, sobre todo evitaríamos dañar el puerto USB de nuestra computadora. Acá hay un cristal también de 16 MHz y es el que le está dando la frecuencia de reloj a este integrado. Y ya para el final, vamos dejando algunos componentes como esta entrada de energía que me va a permitir alimentar el Arduino Uno en el caso de que no lo esté alimentando a través del puerto serial. Supongamos que yo quiero hacerlo funcionar sin que esté conectado a una computadora. Voy a utilizar este conector. Como en este conector puedo alimentar la placa con tensiones de entre 5 y 17, 18 voltios, si esa tensión pasara directamente al Arduino, lo estaría quemando de manera inmediata.
Por eso es que aparece aquí un 7805 o reguladores de tensión similar, que lo que hacen es reducir la tensión de entrada a la correcta que necesita el microcontrolador, que ya sabemos son 5 voltios. Y ahora sí, por último, estos 3 LEDs. Estos dos están relacionados con el puerto serial. Y en este caso se va a encender este LED cuando haya transmisión de datos y en este caso cuando haya recepción. El último de todos, este LED es muy útil para nosotros porque ya viene conectado de manera interna y a través de una resistencia como debe ser para que no se queme al puerto digital 13, o sea, a este pin que tenemos acá. Eso nos va a permitir hacer pruebas rápidas y poder utilizarlo sin necesidad de tener que conectar un LED adicional. Bueno, esto ha sido un repaso bien rápido de las distintas partes de una placa Arduino Uno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, aquí la idea es un poco conocer algunos de los componentes del Arduino y después vamos a ir con más detalle dentro de la placa y vamos a volver a repetir algunas cosas que necesitamos recordar. Bueno. Bajo. Hola, bienvenido. Hola, bienvenidos a un nuevo... Bueno, centrándome aquí un poco les voy a ir mostrando algunas cosas de intereses. Ok. Para nuestras primeras clases lo que vamos a usar son estos pines, que son, como ven acá, son los pines digitales y están numerados en el modelo 1, que es justo este que está acá. Están numerados desde el pin 0 hasta el pin número 13. Bueno, estos son los pines digitales que se pueden utilizar. ¿Qué se pueden hacer con los pines digitales? Se pueden prender y apagar cosas. Entonces podemos prender y apagar luces, LEDs o cualquier otro dispositivo que esté a nuestro alcance, ya que la función digital es de prendido y apagado. Después aquí están las entradas analógicas y algunos que se pueden comportar como PWM, que vamos a ver en otra clase. Entonces estos pines pueden tener entradas analógicas y salidas que se parezcan a salidas analógicas, pero por de pronto vamos a ver las funciones digitales. Y el Arduino Uno, como pueden ver aquí, tiene de 0 a 13, es decir, 14 pines. Para que pueda funcionar una placa Arduino necesitan dos elementos. Necesitan cualquiera de estos pines que están acá. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos pines y GND o tierra. Entonces necesita cerrarse el circuito. Entonces es como si fuera una batería. Una batería empieza a funcionar desde el positivo hacia el negativo. Entonces el positivo son cualquiera de estos pines y llega hasta el negativo y se cierra el circuito para su funcionamiento. ¿Cuántos GND tienen en la placa de Arduino 1? Tiene un GND aquí. Aquí tienen otro y otro. Entonces tienen 3 GND o tierra o masa que pueden estar conectados. Ok. Bueno. Y si yo necesito conectar a más elementos, el GND, entonces necesito una placa de protoboard que vamos a conectar y vamos a hacer un puente
y todos van a tener la misma masa o el mismo GND. De hecho, este GND son iguales a los que están aquí, a estos dos primeros que están aquí, y cualquiera de ellos se puede usar. Solo que la primera práctica es encender este LED que está acá, el que está en la placa, que es el número 13, y ese automáticamente ya funciona sin estar conectado a nada. Y opcionalmente se puede colocar en el pin número 13 y GND un LED para que se encienda y que se apague, sin requerir resistencias. Y las resistencias están para resguardar y que no se quemen, para que no se quemen los LEDs. Los LEDs de colores, o los que son de medianamente de calidad, tienen una tabla según su color, y eso soporta una X cantidad de corriente y voltaje. Como el Arduino emite 5 voltios y 500 miliamperios, entonces tienden a quemar los LEDs si ustedes le colocan directamente, excepto en el pin número 13, que tiene una resistencia, o en cualquiera de los pines que son desde el 0 hasta el 12 requieren resistencias, al menos si son los LEDs comunes. En el mercado, aquí en Asunción, pueden comprar los LEDs que no requieren resistencias y son más fáciles de poder utilizar, por lo menos para conectarlos directamente. Bueno, con esa explicación voy a compartir otro video para poder tener algunas consideraciones de algunos componentes que se pueden comprar. Hola, bienvenidos a este capítulo especial. Y díganme si no hay cosa más linda que ir de compras. Pero bueno, en este capítulo permítanme acompañarlos y hacer un pequeño repaso por la lista de componentes que vamos a ir usando dentro del curso. Eso sí, siempre todo tiene que estar regido bajo una gran capa de sentido común para no excedernos en lo que gastamos, para saber que debemos ser flexibles y tratar, en la medida de lo posible, arreglarnos con lo que tenemos a mano. Pero sí, hay algunos fundamentales que van a ser casi imprescindibles. En primer lugar, una placa Arduino Uno. Una placa Arduino Uno si no tenés otra, porque por ejemplo, si tenés una placa Arduino Mega, nos sirve perfectamente. Si tenés una placa Arduino Nano, lo mismo. No es para nada necesario que te pongas en gasto. Bueno, en este caso, también, desde las más pequeñas para arriba nos alcanza. Por ejemplo, estas quizás sean muy pequeñas. Yo lo que estoy usando en el curso es esta que está acá. Miren, acá viene un combo que ya nos propone una fuente USB que no es necesaria para nada en este curso, pero que si les parece un buen precio, es algo que no van a dejar de usar a futuro, una fuente de alimentación extra. Voy a empezar de vuelta. Hola, bienvenidos a este capítulo especial. Y díganme si no hay cosa más linda que ir de compras. Pero bueno, en este capítulo permítanme acompañarlos y hacer un pequeño repaso por la lista de componentes que vamos a ir usando dentro del curso. Eso sí, siempre todo tiene que estar regido bajo una gran capa de sentido común para no excedernos en lo que gastamos, para saber que debemos ser flexibles y tratar, en la medida de lo posible, arreglarnos con lo que tenemos a mano. Pero sí, hay algunos fundamentales que van a ser casi imprescindibles. En primer lugar, una placa Arduino Uno. Una placa Arduino Uno si no tenés otra, porque por ejemplo, si tenés una placa Arduino Mega, nos sirve perfectamente. Si tenés una placa Arduino Nano,
Lo mismo. No es para nada necesario que te pongas en gasto. Bueno, en este caso, también. Desde las más pequeñas para arriba nos alcanza. Por ejemplo, estas quizás sean muy pequeñas. Yo la que estoy usando en el curso es esta que está acá. Miren, acá viene un combo que ya nos propone una fuente USB que no es necesaria para nada en este curso, pero que si les parece un buen precio, es algo que no van a dejar de usar a futuro. Una fuente de alimentación externa. Viene con un kit de cables, buenísimo. ¿Me entienden? Por eso les digo sentido común. Esta es la que uso en el curso. Justo acá estoy viendo una que tiene descuento. Me vendría bárbaro. Sigamos con otro de los componentes. Bueno, verán que en la lista también se indica un juego de cables macho, es este. Lo busco como juego de cable Arduino, ya aparecen. Y un juego de cable macho-hembra. No es que el hembra-hembra no se use, pero a veces es menos usado, sobre todo en lo que vamos a hacer ahora. Si encuentran un combo como este que está a buen precio, también. Súper sirve. Otro de los componentes que vamos a usar. Un servo motor. Bueno, este es de los más baratos. Pero como ven, hay otros tipos de servo, y si ustedes ya tienen algún servo más grande o de otra marca, nos va a servir también sin ningún problema. Bueno, y acá viene algo importante, y es que a la lista yo la he dividido en dos partes. La primera parte acumula todas las cosas o componentes que es más útil comprarlos por internet, en alguna tienda especializada de Arduino. Y en la segunda parte, esto está basado en mi experiencia nada más, por supuesto, están los componentes que a veces es más productivo comprarlos en una tienda de electrónica. Porque sobre todo si no encuentras a todos los componentes en un mismo vendedor, la verdad que pagar un envío para traernos 10 resistencias, que cuestan a lo sumo algunos centavos de dólar, no es muy rentable. ¿Y por qué aclaro esto? Porque justo vamos a ver un componente que se encontraría en el medio. Es el único que yo considero así. Quedaría casi lo mismo que si lo buscas por internet, en alguna tienda Arduino, o si lo buscas en alguna casa de electrónica especializada que venda repuestos o componentes electrónicos. Este es el Dallas 18B20. Es un sensor de temperatura que vamos a usar durante el curso. Nos va a servir tanto el modelo que muestro en las prácticas, como algunos otros más complejos o caros, pero son todos el mismo sensor, 18B20. Este está preparado para sumergirse. Bueno, pero seguimos con la parte de la lista que conviene comprar en una tienda Arduino, a mi modo de ver. Vamos con un buzzer activo. La verdad que si no es activo y es de los comunes, también nos sirve, ya vemos la diferencia. Pero miren, son súper económicos, es simplemente para generar tonos y nos va a ser de mucha utilidad. L298, esto es un controlador para motores. En raras ocasiones se consiguen versiones diferentes a las que vemos acá, así que en el curso usamos esta, que tiene las borneras azules, es exactamente esta, así que reconociéndolo así no se van a equivocar. También vamos a usar un par de estos motores con caja de engranajes, caja reductora y rueda. Bueno, ahora les quiero mostrar uno de los dispositivos que pienso que puede ser de los que tenga el costo más elevado, siempre y cuando no busquemos bien. Yo estoy en Argentina, está en pesos argentinos el precio, y así como miren, hay precios de todo tipo. Acá encuentro el MPU 9250, que es un sensor IMU, sensor que incluye giróscopo, acelerómetro y magnetómetro, a 250 pesos contra, bueno, ya ven los precios que se manejan en otros proveedores. Buscando un poco, se encuentra. Bueno, y llegó el turno del display LCD. En el curso yo utilizo este, que tiene el driver SSD 1306, o también se lo puedo buscar así como 0,96 display, y ya nos va a aparecer. En la medida de lo posible, traten de elegir el que viene con solo 4 pines, porque hay otra versión, hay versiones más grandes también, funcionan todas de la misma manera, pero a ver si encuentro acá el que les quiero mostrar. Ven, acá hay uno que está dentro de una cajita y no se ve bien, pero que tiene más cantidad de pines. También serviría, pero el ideal para que estemos todos iguales, este de 4 pines, y acá se acaba
la parte que conviene comprar en una tienda Arduino. Obvio, si la tienda Arduino también tiene lo que vamos a leer ahora, ningún problema. LED varios y más de 10 no, con eso no nos alcanza. A ver, voy a buscar como LED 5 milímetros, un clásico. Bueno, de cualquier color nos sirve, mientras sea de estos. Mientras sea de estos no hay problema. Y sí, más de 10 no son necesarios. También vamos a necesitar un potenciómetro. En el curso uso uno parecido a este. Verán que el valor dice 5K, pero puede ser de 5 a 10K. Kilo ohm quiere decir es acá. Y bueno, típico conseguirlo en cualquier casa de electrónica. Les van a preguntar si lo quieren mono o estéreo. Bueno, miren, este sería un estéreo, trae doble hilera de pines. Nosotros con este nos super arreglamos. Otro participante que vamos a utilizar en este curso, un pulsador. En realidad necesitaríamos dos y cualquiera de todos estos nos puede servir. Yo buscaba nada más que pulsador en Mercado Libre y miren todos los que aparecen. También en la lista figuran 10 resistencias de 560 ohms. Bueno, y dice un cuarto W o un cuarto de vatio. Básicamente, al decir un cuarto de vatio, estamos diciendo las más pequeñas que se consiguen en cuanto a potencia. El valor nominal son esos 560 ohms que se dice ahí, que va a ser una resistencia que nos va a manejar cualquier LED. No creo que sea la mejor resistencia, la más apropiada para el tipo de cada LED de acuerdo al color, porque ya vamos a estudiar que dependiendo del color del LED, del tipo del LED, es el valor que elegimos de la resistencia. Pero lo bueno es que eligiendo una de estas, el LED no se va a quemar y sin importar el color va a brillar lo suficiente. Bueno, entonces yo les agradezco que me hayan permitido acompañarlos en sus compras y no es hora de empezar el curso, así que nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, ahí tienen un pantallazo de algunos componentes que se pueden utilizar. Ok. Y les puede servir eso para tener ciertas ideas. Ok. Vamos a empezar entonces la clase. Bueno, nuestra idea va a ser prender y apagar LEDs. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, y el primer ejemplo es el Blinking LED. Eso ya tienen cargado dentro del software de Arduino para poder probarlo. Entonces, generalmente usa el pin digital número 13 para prender y apagar. Bueno, este es el ejemplo. Entonces, aquí está GND y este es el pin número 13. Generalmente se lo utiliza con cables de color rojo para identificar el positivo y cables de color negro para identificar el negativo. Ok. Bueno. Y para que no se queme el LED, entonces se coloca una resistencia. Y luego se coloca el LED. Y seguidamente, para cerrar el circuito, va a tierra. Entonces esta es la forma de cómo se conecta. Generalmente los valores de esta resistencia rondan entre los 100 ohmios, que es unidad de medida, hasta estos 330. Tiene que ser mayor a 100 ohmios, porque si es menor, se quema este LED. Y como les dije, eso está padronizado según una tabla de colores de este dispositivo, que es el LED. Bueno, entonces empieza en el positivo, que es el pin número 13, va hasta uno de los pines en el protoboard, luego al otro extremo, en la misma dirección, la patita más larga del LED, y va hasta la patita más corta del LED, que va hasta GND. Ahí se cierra el circuito. Bueno, opcionalmente tienen, como ven aquí, tienen en el Arduino 1, tienen también un LED que está pegado a la placa de montaje superficial. Eso está pegado a la placa y es la misma función del pin número 13. Entonces, sin tener ninguna conexión acá, pueden probarlo directamente.
Pero en nuestro caso vamos a tratar de colocarlo de esta forma. Entonces el pin número 13 al LED y del LED al a GND. En este caso no hace falta una resistencia porque para el pin número 13 ya viene incluido. Pero igualmente si se coloca una resistencia no hace nada. O sea, da lo mismo. Pero para los otros pines sí necesitan incluir una resistencia. Entonces aquí ven cómo se cierra el circuito. Desde el pin número 13 a la patita más larga del LED y la patita más larga del LED al otro extremo del LED que va a GND. Entonces se fijan que aquí se cierra ese circuito. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, cerrar un circuito. Y ustedes pueden colocar a estos pines digitales que van desde el 0 hasta el 13. Cualquiera de estos pines pueden usar para cualquier cosa que necesiten conectar. Entonces, para la parte digital que vamos a ver en estas clases, nos vamos a usar estos que están aquí, que están numerados desde el 0 hasta el 13. Estos están directamente conectados al microcontrolador que está aquí, que este es el microcontrolador, y estos pines se conectan a alguna de las patas del microcontrolador. Y al final ustedes lo que hacen es aplicar la lógica que está en el microcontrolador y hace que se encienda o apague cualquiera de estos pines que tienen ahí. Bueno, acá tienen en la foto, entonces el pin número 13 va hasta una de las patas de la resistencia y el otro extremo va hasta el pin más largo del LED y la pata más corta va a GND. Entonces se dan cuenta, GND en esta dirección. Entonces aquí este extremo es la parte de alimentación. Se dan cuenta que es positivo y negativo. Entonces si quieren hacer que toda esta sección sea negativa, entonces conectan su GND a cualquiera de estos agujeros que están acá, y todos estos agujeros que están acá es como si fuera que tienen un mismo cable, una misma conexión. Entonces en todos estos lugares pueden colocar el GND. La misma cosa pasa como si fuera que necesiten colocar el positivo, y si colocan acá el positivo, toda esta sección va a estar alimentada. Para este caso solamente el GND necesitamos conectar aquí, porque generalmente el problema es que en el Arduino solamente tiene 3 GND, y al tener 3 GND y tener varios pines digitales que son 14, entonces nos conviene conectar a un protoboard, y el protoboard es esto. La fuente de alimentación se ubica de esta forma, como ven acá, de filas. Entonces se alimentan en forma de filas. Y los componentes, fíjense que se alimentan en forma de columnas. Entonces un pin acá, en el agujero que está acá, y al lado el otro componente. Entonces siempre va a ser de esta forma. Si ustedes invierten esto, probablemente van a quemar el componente. Acuérdense que los componentes se ubican en forma de columnas. Fíjense aquí. Toda esta columna está alimentada como si fuera que tiene un mismo cable, una misma conexión aquí. Y aquí también, fíjense aquí. Entonces aquí tienen un agujero y al lado tienen otro agujero, y todas estas son la misma cosa. Entonces los componentes se colocan de forma de columnas. Como ven acá es A, B, C, D, E, F, G. Entonces se colocan de forma de columna. Y las fuentes de alimentación se colocan en forma de filas. No hay forma de perderse porque el gráfico les muestra directamente cómo conectar. Entonces el negativo toda esta línea y el positivo toda esta línea. Y los componentes de esta forma. Ok. Eso es para que no se pierdan cómo usar el protoboard. Entonces los componentes de esta forma y las alimentaciones de esta forma. Bueno, entonces como ven acá en la foto, en el pin número 13 se coloca a uno de los pines de la resistencia, y del otro extremo
se coloca al pin más largo del LED, que es lo que se va a prender y apagar, y la otra patita al GND. Entonces es 5 voltios que se alimenta, pasa todo por estos componentes y va a terminar a GND. Es como si fuera una batería de 5 voltios. Eso es lo que está haciendo esto que está acá. Y bueno, y las resistencias tienen código de colores, y esto pueden fijarse en internet los colores. Entonces es marrón, negro y rojo. Entonces buscan en internet o en algún programa del celular o de la computadora, lo que sea, y les va a traer sus valores en ohmios. ¿Por qué están en estas bandas de colores? Porque el componente en sí es muy pequeño. Entonces aquí no se le puede imprimir el valor del componente. Entonces es más fácil ubicar por sus colores y buscar en internet los valores. Hoy en día es mucho más fácil. Antes la gente tendría que ver algunos materiales o recordarse los códigos de colores de memoria. Hoy en día no hace falta eso, ya que la tecnología nos trae muy rápido la información. Entonces vemos un rato en un recurso en internet y tenemos rápidamente esos valores. Okay. Como les dije, generalmente los valores para para que no se quemen este LED varían entre un poco mayor a 100 ohmios, 150 más o menos, hasta 330 más o menos, que es lo que más se usa. Los valores más usados para las prácticas son de 220 ohmios o 330. Cualquiera de ellos se puede usar. Lo único que varía un poco es si la resistencia es un poco mayor, el brillo va a disminuir. Y si el valor es menor, va a aumentar el brillo. Tanto es así que si ustedes bajan, va a brillar más y en algún punto se va a explotar, va a quemarse. Y si ustedes colocan valores mayores, va a ir bajando la intensidad hasta que no se vea nada. Eso es lo que va a pasar si ustedes le colocan valores mayores o valores menores. Bueno, otra forma que pueden colocar es directamente la patita más larga al pin número 13 y la patita más corta a GND. Como pueden darse cuenta, esto se hizo a propósito para que sea didáctico aprender a colocar. Entonces ven que directamente el pin número 13 está cerca de un GND, para hacerlo como ven aquí, para conectarlo de esta forma. Entonces tienen acceso directamente allí. Bueno, este es el LED y tiene una de las patitas que se denomina ánodo y otra que se denomina cátodo. El ánodo es la parte positiva, es decir que la dirección de la energía o de la corriente es en este sentido, como ven aquí la flecha. Viene del ánodo hacia el cátodo. Como se pueden fijar aquí en la gráfica, entonces empieza aquí con el 13, que es lo que alimenta con 5 voltios, pasa por la resistencia, va a su ánodo, que es la parte positiva, y luego va al cátodo, que va a GND. Fíjense que va al negativo. Entonces, si volvemos al gráfico, parte del ánodo, que es positivo, hacia el cátodo negativo. Y les dije que la pata más larga es el ánodo y la pata más corta es el cátodo. Esto lo hicieron así a propósito para poder distinguir cuál es el ánodo y el cátodo. Entonces, por convención, hicieron de esa forma. Otra forma de poder distinguir cuál es el ánodo del cátodo también es aquí, por este conector que está acá, pero requiere de tener una buena visión para poder detectarlo. Entonces, cuesta un poco ver desde este punto de vista, ver acá internamente cómo está conectado esto. Lo más fácil es por la pata más corta y pata más larga. Pata más larga, ánodo. Pata más corta, cátodo. Pata más larga, ánodo. Pata más corta, cátodo. ¿Ok?
Bueno, entonces el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Aquí se ve también en la gráfica lo mismo. Este es el código fuente del blinking LED y lo que hace es prender y apagar el LED por algún tiempo que ustedes le dan. Y acá tienen la interfaz del programa Processing, que es el editor de texto del Arduino. ¿Ok? Yo les puse a ustedes les compartí a ustedes el enlace del editor de texto, de este editor de texto, pero en formato web. El editor de texto puede estar en un programa desktop y entonces le levantan desde la computadora. Entonces, como es el gráfico que ven aquí. Este es un programa desktop y lo pueden hacer funcionar instalando ustedes en su computadora. ¿De dónde se baja eso? De la página de Arduino. Entonces se van a este Arduino, escriban software de Arduino y lo bajan en su computadora. O bien pueden usar la versión que es la que está en la web. Las dos funcionan igual, solo que la de web no es tan visualmente no es tan atractiva y no es tan rápida como la que está en su computadora. Entonces la que está en la computadora no requiere internet para que funcione, en cambio el otro sí requiere para que funcione. Voy a compartirles, les voy a mostrar las partes que tiene el editor de texto del Arduino. Bueno, aquí básicamente lo que necesitan hacer es loguearse para poder tener acceso al, al editor de texto del Arduino. Y le tienen que pasar un correo y un email para que puedan ingresar dentro de la herramienta. Pueden también entrar por cualquiera de de las cuentas de Gmail que tienen, por ejemplo. Bueno. Acá tienen el primer ejemplo, que es prender y apagar el LED, que vamos a ver enseguida en la simulación. Okay. Entonces aquí tienen para verificar el código, que es para verificar la sintaxis, y este es para hacer el upload o guardar el programa. Entonces ahí tienen eso para poder utilizar. Bueno. Y ahí pueden trabajar entonces con el Arduino. ¿Ok? Generalmente lo que más se usan son estos dos botones. Luego vamos a ir viendo otras cosas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que tienen que seleccionar el tipo de Arduino que tienen. Como pueden saber, básicamente hay diferentes modelos de Arduino. Estuvimos viendo en el video que estaba mostrando 3 o 4 modelos. Y aquí tienen la lista de los de eso. Por ejemplo, puede ser el Arduino Due, el Arduino Earth,
puede ser el Explorer, Ethernet y otros. Entonces hay un montón de modelos de Arduino. Nosotros vamos a usar el modelo 1. Entonces vamos a usar este que está acá, ¿ok? Este modelo, el 1. Luego de seleccionar eso, entonces, luego de seleccionar el modelo en sí del Arduino, tenemos que seleccionar también el puerto. Entonces aquí dice seleccionar la placa y el puerto. Cuando nosotros introducimos nuestro Arduino dentro de la computadora, entonces va a reconocer el puerto que Windows le está dando. Por ejemplo, COM33, COM22, y eso hace el sistema operativo y le asigna. Y luego de reconocer la placa y el puerto, entonces ustedes apretan este botón que es Upload, y lo que hace es compilar el programa que es un lenguaje C. Compila este lenguaje C que está aquí y le transfiere al Arduino, y ese programa compilado se carga en el microcontrolador. Se carga un hexadecimal que es el ejecutable de esto, ¿ok? Entonces lo hace de esa forma. Y este es el primer ejemplo, y básicamente asignamos una variable al pin número 13, que es el que vamos a aprender y apagar. Luego tenemos dos bloques principales, uno que es el setup y otro que es el loop. Dentro del setup le decís al Arduino cuál de los pines de los que tenemos, que son 14, que están numerados del 0 al 13, quiero utilizar. Entonces en este caso quiero utilizar el pin número 13, pero le puedo decir que sea de entrada o salida. Entonces el LED que está en el pin número 13 va a ser de salida. ¿Cuándo es de salida? Cuando va a funcionar como una batería. Estábamos viendo en el ejemplo que todos, en su gran mayoría, cuando voy a prender y apagar, entonces va a ser de salida. Y cuando yo voy a utilizar un sensor en esos pines, entonces va a ser de entrada. Entonces en este ejemplo va a ser de salida. Entonces mi configuración dice pin mode en LED, que es el pin número 13, va a ser de salida. Y en este caso, como voy a prender solamente un LED, solo eso voy a configurar. Este es un bloque, el bloque del setup, que es la configuración, y luego de ejecutarse eso, se ejecuta este loop, y este es un ciclo infinito. Solamente sale cuando ustedes le apretan en el botón reset del Arduino o paran de alimentar, entonces se apaga. Solo cuando se apaga termina este loop. Entonces, como su nombre dice, es un loop, es un ciclo infinito. Y ahí lo que hace es encender el LED con un valor que denomina acá, que es una constante, que es high, o puede ser un valor 1, y espera 2 segundos. Este delay que está acá es un retardo. Entonces prende por 2 segundos y luego apaga por 2 segundos. Eso es lo que hace. Entonces apaga y prende, apaga y prende. Eso apaga y prende el LED. Entonces digital write es la sentencia para que pueda prender. Entonces digital write el pin número, que es 13, y high prende con high. Eso es una constante que significa prendido. Y con el delay espera 2000 milisegundos, o bien en su traducción a segundos sería como 2 segundos. Y como ven acá, apaga el LED. Entonces es digital write el mismo número de pin, que es el 13. Entonces le pone la etiqueta low, y al poner la etiqueta low, que es una constante, entonces apaga. Entonces el resultado es que se apaga y que se prende por 2 milisegundos. ¿Ok? Eso es lo que hace ese ejemplo. Bueno, y ahí tienen cómo funciona esto. Además de eso, el programa en desktop
que es el programa que de la computadora, tiene un montón de herramientas más que nos ayudan a buscar código, eh, a cambiar la configuración un poco del elemento que tenemos acá. Entonces, los elementos principales son este que ven aquí, que es el upload button. Entonces, con este es lo que transfiere desde nuestra PC hasta el Arduino. Entonces, cuando se compila, va al microcontrolador del Arduino. Entonces va al micro. Este proceso lo que hace es leer el programa en un lenguaje C estándar que está aquí, básico, y hace todo el proceso de compilación. Entonces, ustedes que ya dieron algún lenguaje, saben que hay diferentes etapas del compilador, y luego de que se compila eso, en el caso de una computadora se va a ejecutar en una CPU, y en el caso de Arduino se va a ejecutar en un microcontrolador. Y generalmente es un código hexadecimal o un código ejecutable. Es un código hexadecimal lo que se descarga en el microcontrolador. Entonces, a través del cable conectado al USB, se va hasta el Arduino y ahí se guarda el programa. Eso es lo que pasa con el proceso. Bueno, lo que yo le estaba explicando es que teníamos dos bloques. Este bloque que está acá y este otro bloque que está acá, que son dos funciones en lenguaje C. Uno es setup, y acá lo que hacemos es indicarle si los pines del Arduino digital van a ser de entrada a salida. Entonces, el pin número 13 con esta función pin mode o pin mode va a ser de salida o de output, y eso es lo que se indica. Si vamos a utilizar más LEDs, entonces vamos a colocar pin mode número pin 12 output, pin mode número 11 output. Ahí vamos a indicar todo lo que necesitamos ir haciendo. Entonces, eso vamos a indicar ahí. Bueno, entonces nuestro primer sketch o nuestro primer programa va a ser exactamente eso. Acá tienen en el material todas las explicaciones paso a paso de qué hace ese código. Yo les voy a explicar directamente em, en el ejemplo que les voy a mostrar. Y parte de eso ya les estuve explicando, que es el setup y que es el loop. Entonces, que tienen dos bloques. Inclusive pueden colocar acá uno de esos pines de esta forma. Entonces pueden no solamente prender un LED, sino pueden prender varios LEDs. O varios equipos pueden conectar ahí. Este es el protoboard. Este es el proto. Y este es la placa de Arduino. Ahí tienen la placa de Arduino. Ok. Esta es la placa de Arduino y este es el protoboard. Y generalmente lo que se hace es conectar estos pines digitales a alguno de los agujeros del protoboard donde ustedes quieran, y conectan ahí sus componentes. Bueno, ahora ya nos toca ver el ejemplo, y ustedes pueden abrir, solamente que también por su cuenta de Google van a tener que estar asociados al simulador de Tinkercad. Bueno, aquí estamos en el Tinkercad. Y ustedes se van a loguear, y en el enlace ustedes ya tienen este acceso y ya tienen todo preparado para que ustedes puedan ver
los ejemplos que están ahí. Okay. Por defecto yo ya les preparé, ustedes pueden crear uno nuevo o pueden hacer esto. Y es básicamente acá tienen las herramientas. Entonces acá pueden tener básico o basic. Y lo que hacen es hacer clic sobre este LED y lo mueven hasta acá, hasta el protoboard y lo colocan. Entonces van colocando la resistencia, el protoboard. También en esta lista lo cambian aquí y buscan el Arduino y lo van a colocar acá. Se puede colocar cada componente de forma así, o también hay una opción que directamente ya les trae el Arduino con su protoboard y un LED automáticamente. O bien seleccionar un protoboard, luego seleccionar un Arduino y colocar un LED y su resistencia y los cables que están aquí. Los cables generalmente ustedes hacen clic aquí en este agujero y clic acá y ya se estira la línea. Lo único que les va a salir es un menú, que es este que está acá, para que cambien de color la línea. Entonces, si ustedes quieren hacer de forma ordenada, todos los que son de línea de color rojo son los positivos y los que son de negro son los negativos. Y ahí, a partir de ahí, pueden ir mezclando los colores. Entonces, hagan clic aquí en el protoboard hasta clic aquí en el agujero del Arduino donde está el número 13, por ejemplo, o donde está cualquiera de los pines, y van a ir haciendo. Entonces pueden ir colocando varios LEDs y varias resistencias. El uso de la resistencia es nada más que didáctica, porque aquí igual les va a funcionar si no colocan la resistencia, porque es nada más que un simulador. En una situación real sí van a necesitar colocar una resistencia. Acá lo más importante es que conecten el pin más largo de su LED al pin que necesitan prender y apagar, que puede ser el pin número 13, por ejemplo, y el otro pin a GND. Fíjense que yo coloqué aquí a un GND. Acá yo tengo dos GND y acá tengo otro. Fíjense. Este se fue al GND que está al lado del pin número 13. Y este otro se fue aquí, en este lugar donde hay dos. Hay solo tres lugares para GND. Bueno, y la pregunta es: ¿qué hago si tengo más pines como estos para conectar? Entonces, estiro este otro pin de GND y lo coloco acá en el protoboard. Y toda esta línea me sirve como alimentación de GND. Pero en este caso no lo utilicé de esta forma porque solamente tengo conectado dos. Bueno, una vez teniendo todo ya este modelo, de hecho ustedes ya tienen esto ahí. Ya tienen, ustedes hagan clic, entran en el programa, ya está todo cargado esto. Y solo necesitan poner Start Simulation para iniciar la simulación. Les muestro cómo queda la simulación. Estando ahí, hago Start Simulation y quiero que se fijen que este terminal 2 se va a prender y apagar. En este caso se prende, ¿ok? Después pueden apagar. Pueden prender. Bueno. Y si quieren ver el código o modificar, tienen que parar la simulación, tienen que poner en stock. Y se van y hagan clic aquí en el código y van a poder tener el código. Voy a aumentar un ratito de tamaño, a ver, para que puedan ver el código, porque eso es lo que más me interesa, que puedan entender el código. Bueno, aquí ven el código, ¿ok? Les explico el código y después vamos a empezar a jugar un poco con eso.
Yo defino una variable que le llamo verde y otra que se llama rojo, ¿ok? Em, Digo que verde es de tipo entero y apunta al número 13. Y el rojo es también una variable entera y apunta al número 9. Y dentro del pin mode le digo que verde va a ser de salida y también el rojo va a ser de salida. Entonces, estos dos LEDs que estoy nombrando acá van a ser de salida y se va a comportar como una batería, es decir, que va a prender y apagar. Bueno, y ahora me voy dentro del loop y es el proceso de prendido y apagado mismo de lo que voy a hacer. Bueno, bueno. Entonces dentro del setup lo que hago es la configuración inicial para decirle al Arduino cuáles son los pines de entrada y salida. Y dentro del loop lo que hago es prender y apagar. Las constantes que tiene el Arduino son estas: high y low. High es prendido, como ven aquí, y low es apagado. Opcionalmente, como el high y low son constantes que ya están definidas dentro del Arduino, pero en realidad esas constantes están apuntando a valores numéricos. Entonces, un valor 1 significa high, o la constante true, que es verdadera, también significa. Entonces, cualquiera de estos tres valores puedo usar para aprender. Eso es lo que quiero que comprendan. A veces cuesta entender un poco la palabra high, pero si no, pueden colocarle un número 1 o el valor de true, que es verdadero. Entonces es prendido. Y lo inverso a 1 en digital es 0. Entonces 0, la palabra low, que es abajo. Bueno, entonces 0, bajo, y false son apagados. Cualquiera de estos pueden usar high, low o false. Y yo puedo usar la palabra digital write, el nombre del pin y su valor, que es high o low. Y generalmente lo que hago es digital write verde, 1, y digital write rojo, 0. Entonces voy a ir jugando con esto para aprender y apagar. Entonces voy a aprender y esperar un segundo y luego prendo el otro, ¿ok? Solamente voy a trabajar con un LED y después vamos a ver si cambiamos eso. Me voy al código y voy a cambiar el código. Pero antes les voy a mostrar la foto para poder recordar de vuelta a cuáles de los pines vamos a trabajar. Cierro el editor del código, aprieto donde dice code y se va a cerrar. Voy a disminuir de tamaño. El pin número 13, como ven aquí, el pin número 13 está conectado a este LED verde. Entonces, acuérdense eso. Y el pin número 9 está conectado a al LED rojo, ¿ok? Solo eso quería tener en cuenta. No voy a usar este rojo, solamente voy a usar este verde para prender y apagar. Pero voy a dejar el código ahí, a ver de qué me puede servir.
Bueno, como esto es un ciclo que se ejecuta de forma indefinida, entonces quiero que se fijen en el cursor que estoy haciendo. Entonces empieza en el loop, se va al digital write verde, lo prende, espera un segundo, apaga ese mismo LED y espera un segundo. Entonces da la sensación de prendido y apagado. ¿Está bien? Generalmente lo van a encontrar como high. Acá voy a ponerle 1 y 0 directamente. Entonces 1 va a ser prendido, espera un segundo, apaga y espera un segundo. Luego regresa aquí de vuelta, prende un segundo, apaga un segundo. Entonces aquí prendió, espera un segundo, apaga, espera un segundo. Luego va otra vez aquí a ejecutarse de forma indefinida. Enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo. Y así sucesivamente. Bueno. Y puede ser que escriban high, low, 1, 0 o true o false. Les voy a mostrar todas para que vean que es la misma cosa. Cierro el código y disminuyo el tamaño para poder ver el resultado. Quiero que se fijen que ahora sí se prende por un segundo y se apaga por un segundo. Ustedes pueden cambiar, si es 1000 es un segundo, si es 2000 es 2 segundos, si es 3000 es 3 segundos, si es 500 es 500 milisegundos o la mitad de un segundo. Todos esos valores ustedes pueden cambiar. En el ejemplo, lo que nos está mostrando es que se puede prender un segundo y se apaga por otro segundo. Pueden ser que mantengan prendido 2 segundos y apagado un segundo. O prendido 3 segundos y apagado 2. O sea, depende de ustedes cómo quieran ir mezclando eso. Puede ser que esté más tiempo prendido o más tiempo apagado. ¿Ok? Entonces ahí ven que se prende un segundo y se apaga un segundo. ¿Quieren también prender este LED? Sí, pueden hacer. Y quieren cambiar que se prenda este y luego este y que intercambie así, también se puede. Eso ya depende un poco de la lógica. Ahora voy a darle stock. Voy a entrar al código. En vez de que diga 1, voy a ponerle a la constante high, todo mayúscula, y acá a la constante low. Ok, da lo mismo. Y voy a copiar este que está acá. Le doy control C, control V, y también voy a copiar aquí este otro que está en low. Le doy control C, control V. Y acuérdense que yo le llamé a una de mis variables verde y a otra le llamé rojo, como está aquí. Y ahora le cambio rojo aquí. Rojo. Entonces van a ver lo que va a pasar. Entonces prendo el LED verde y también prendo el LED rojo con la constante high. Espero un segundo, luego apago el de verde y también apago el del rojo y espero otro segundo. Le doy Start Simulation, borro el code y fíjense ahora. Los dos se prenden y apagan al mismo tiempo. Entonces ahí están viendo cómo los dos están funcionando de la misma forma. Ok. Bueno. Y pueden hacer intercalado también, que se prenda el verde y que luego se prenda el rojo y así sucesivamente. Depende de la lógica que le quieran aplicar. O pueden, se puede agregar más LEDs y se puede ir haciendo así. Okay. Ahora voy a intentar de que se prenda de forma intercalada.
pongo stop la simulación, me voy al código y dije que voy a colocarlo de forma intercalada. Acá prendo el verde y apago el rojo, y acá apago el verde y prendo el rojo. Puede ser cualquiera de estas constantes, high, low, o true o false, o 0 o 1, cualquiera de ellas. En este caso prendo el verde y apago el rojo, espero un segundo, luego apago el verde y prendo el rojo, ¿ok? Y voy a cambiar acá el tiempo para hacerlo diferente. Inicio la simulación y quito esto para ver el código. Entonces ven cómo se va comportando. Y depende de la lógica que ustedes le quieran aplicarle. Bueno. Ahora les muestro lo que tenemos en la plataforma. Voy a mostrar la plataforma para poder indicarles los accesos para que ustedes puedan probar esto. Entonces pueden entrar ahí y probar. Me voy hasta la plataforma, que creo que es esta que está acá. Si me esperan un segundo. Bueno, estando en la plataforma, como pueden darse cuenta, ya está ahí. Esta es la plataforma de la Universidad del Moodle. Esta es la plataforma de Moodle. Y este es los materiales de esta semana. Los materiales de esta semana. Y dentro de los materiales de esta semana, tienen por un lado el foro que tienen que completar y que les vale como su asistencia. Completan el foro. Acá tienen los materiales. Tienen el PDF que les estuve mostrando. A ver, tienen el PDF que está en... Voy a entrar a la carpeta de materiales. Acá tienen el PDF para poder mirar bien y leer. Y después tienen un enlace que es el IDE del Arduino en formato web. Y la práctica del Tinkercad que les dejé ahí, que es el que tienen ahí. Pueden entrar, pueden probar, pueden cambiar. Y acá les pongo los puntos importantes. Vamos a trabajar con la parte digital, y con la parte digital lo que podemos hacer es prender o apagar. Y ahí podemos tener las constantes high o low, 0 o 1 o true o false. Cualquiera de estos ustedes pueden usar. Internamente se traduce como valores entre 0 para el valor 0 digital, 0 voltios, y 1,5 voltios. Eso es como se comporta como batería. En realidad lo que hace es alimentar y no alimentar. Cuando alimenta con 5 voltios. Vamos a ir viendo esto en otras clases, pero ya le estoy adelantando. Entonces es para que ya tengan cierta idea de eso. Y se usa en la cláusula del lenguaje C. Entonces es un lenguaje C modificado. Entonces todo lo que aprendieron en el lenguaje C aquí es válido. Y puede hacerse de forma procedural o puede hacerse de forma orientada a objeto.
Y el lenguaje modificado se llama Processing. Es un lenguaje adaptado del lenguaje C y se denomina Processing. Y es de uso libre. Tiene dos bloques principales: el setup, donde se hacen las configuraciones iniciales y se le dice a los pines cuáles son los pines digitales que se van a usar y si van a ser de input para las entradas o de output. En la clase de hoy vimos las que son de output. Y el otro bloque principal que tienen es el loop, y que es un código infinito que solamente se puede terminar cuando ustedes le apretan la tecla reset del Arduino, o bien dejan de alimentarlo. Entonces, en esas condiciones solamente termina este loop, pero por de pronto es un código infinito de ejecución. Bueno, y las cláusulas principales que nosotros vimos es, fíjense que aquí en mezcla entre mayúscula y minúscula. Pin, que es el pin de lo que ustedes necesitan conectar, y mode, que es el modo, mode. Entonces pin mode, le pasan el número de pin, que es por ejemplo el 13, y le dicen que sea de output, o el número 9 y le dicen que sea de output. Entonces aquí configura un pin como entrada, como salida, para alimentar LEDs, o en el caso de salida, que es para output, que es para una alimentación de lo que ustedes necesiten, y para input, que es el caso de las lecturas o de sensado o de sensores. Y digital write, le pasan el número de pin y el valor que ya saben que puede ser high, prendido, o low, apagado. Entonces aquí con digital write yo prendo y apago, y tiene un pequeño retardo que está medido en milisegundos. Como no es una arquitectura, como tiene un pequeño procesador, al final los microcontroladores tienen un procesador y su ejecución es generalmente de forma secuencial, y su CPU es muy básica, una CPU pequeña y básica. Entonces no es multitasking como algunos pretenden, o sea, no es multitasking como algunos procesadores que hoy en día tenemos. Hoy tenemos de 4 núcleos, 8 núcleos. Cualquier celular que ustedes compren hoy en día tienen mínimamente 8 núcleos o más, ¿ok? Y bueno, y esos son multitasking, o soportan multitarea, y tienen la ejecución paralela, ¿ok? Cuando tienen de esa forma, entonces no hay problema con la ejecución. En el caso de estas CPU que son más básicas, su funcionamiento por lo tanto es más básica. Entonces, cuando ustedes quieren que algo que ustedes quieren que se prenda por algún tiempo o se apague por algún tiempo, la función más fácil es mediante este delay, que es un retardo. Entonces aquí espera unos cuantos milisegundos de ejecución. Como su ejecución es secuencial, entonces si está prendido, entonces, y le dan un retardo, entonces no hace nada, se queda ahí. Entonces lo que hace es tiempos muertos. Entonces por eso es su procesamiento un poco básico. Después hay formas de poder arreglar eso con interrupciones, con una función que se llama milips, que pueden ver o que podemos ver después, que es alguna forma de cómo hacer un poco más rápido el tema, tratando de evitar este delay. Pero como el proceso en sí no es muy complicado, entonces a veces de forma didáctica la gente coloca este delay. Bueno, entonces si no van a hacer varios controles al mismo tiempo dentro del Arduino, entonces se permite mezclar digital write con delay, salvo algunas cuestiones bien particulares. Bueno, y aquí tienen el ejemplo de lo que hace. En el setup pone el pin número 13 como output, y luego dentro del loop ponen en high, esperan un tiempo, y después ponen en low y esperan un tiempo. Bueno, ahí tienen todo eso. Lo que quiero saber es también, a ver, si ya les coloqué todos los elementos que van a necesitar para esto. Ya tienen el video ahí, y yo les voy a agregar en el video
tienen videos que son de semestres pasados que ya había grabado. Inclusive tienen acá como muestran en este video como cómo colocar los elementos dentro del Tinkercad. Entonces pueden ver acá y cómo estirar eh, el protoboard, el Arduino y así. Porque ahora yo ya les preparé todo, pero si ustedes quieren hacer uno nuevo, sí lo pueden hacer. Entonces ven este video que dura 13 minutos y le va a ir mostrando, o dura menos, 10 minutos creo que dura. Entonces le va mostrando cómo se hace un programa en el Tinkercad. Bueno, y no tienen tarea todavía, a ver, no hay tarea todavía. La tarea está para la otra semana, creo. A ver, la otra semana ya sí ya tenemos tarea. Esta semana todavía no tienen tarea, pero sí necesitan completar el foro. Ok, y es una opinión. Y lo que van a colocar es: averigua qué es una placa Arduino y explícalo con tus palabras. Entonces buscan en internet, o más o menos por lo que escucharon en la clase de hoy. Entonces digan más o menos que entienden por una placa Arduino para poder validar su asistencia. Ok, eso es lo que tienen dentro de esta semana. Bueno, entonces yo termino la clase de ahora. Termino la clase de ahora y les paso el video para que puedan tener también. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima clase. La próxima clase probablemente les muestre más código, ya más prácticas para poder ir viendo en el tema de Arduino, ¿ok? Y después vamos a ver, cuando veamos la parte de analogía, cuando terminemos y entremos en la parte digital, podemos irnos hasta la universidad. Entonces yo les llevo el Arduino, les llevo todos los componentes y ustedes arman las prácticas. Podemos tener prácticas. Para eso está el tema del WhatsApp, para que yo les pueda avisar después cuando vamos a tener eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima clase.